Del panorama actual de nuestro país, elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que pareciera que todo está dándosele forma poco a poco para que en la próxima plenaria, el día de mañana puntualmente, se pudiera elegir estos funcionarios que por tercera ocasión la Sala de lo Constitucional los declaró que no iban a producir efectos legales alguno y que por supuesto era inconstitucional. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor Nelson García, reconocido abogado de varios casos relevantes de nuestro país. Doctor, muy buenas noches, un placer tenerlo en 8 en Punto. Gracias, un privilegio estar en compañía de ustedes dos. Muchísimas gracias. Usted ya lo adelantaba, doctor, también nos acompaña esta noche el doctor René Hernández Valiente, abogado constitucionalista y por supuesto ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, un placer tenerlo esta noche también acá. Es un gran gusto acompañarlos en esta noche. Para no perder tiempo, doctores, rápidamente saludamos a quien hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, arrancamos, doctor, rápidamente, Nelson García, sobre una noticia que por supuesto ha llamado la atención, la expectativa de todos los salvadoreños, propios y extraños, es decir, aquellos que saben de derecho y los que no saben también. Y es que nosotros pudimos ver los salvadoreños en Teleprensa puntualmente, donde este día conocimos de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad del nombramiento que puntualmente se da para elegir a José Salomón Padilla como presidente tanto de la Sala de lo Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, con la salvedad, a diferencia de la última resolución de la semana anterior, que no se da la suspensión del acto reclamado en este caso. Puntualmente, doctor, porque esto representa no solamente un juicio de valor en términos legales, sino también un cisma político para muchísimas personas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo primero es que hay que guardar la calma, ¿verdad? Que se admita una demanda no significa que la consecuencia de la misma esté ya profetizada. Eso en primer lugar, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los argumentos. ¿Ha llenado los requisitos? Eso es normal. Sí. Lo que pasa es que aquí nos asustamos con el petate del muerto antes de tiempo, ¿verdad? Y ya ve, hay declaraciones imprudentes que debo de llamar la atención, porque como abogado no puedo permitir que a un juez se le diga: si haces tal cosa vas a tener tal consecuencia. Es decir, esa es una amenaza, es una coacción y consecuentemente es un delito. Entonces quiere decir que estoy interfiriendo directamente con una presión en la independencia judicial. Esto es delicado, pero es que el problema es que aquí se manejan conceptos y actitudes en una forma, yo diría, más emocional que lo que exigen los cargos que se detentan, que es la serenidad y la prudencia. Por lo tanto, habría que ver cuáles son las expectativas. Claro, en todo proceso hay dos consecuencias, una positiva y una negativa, depende de qué lado esté uno en la posición. Pero en este caso, yo creo que el licenciado Salomón Padilla, perdón, sí, tiene las credenciales como abogado para haber optado a ese cargo y desde luego tiene el respaldo de quienes lo eligieron. Habría que ver si en esa elección no hubo fallas técnicas como las que han habido en otras elecciones, y a consecuencia de esto puede haber algún reparo en la sentencia a pronunciarse que implique no un cisma, sino una reflexión. Si es que los requisitos, cuando se han llenado, no implica que no se puedan llenar posteriormente, pues. De tal manera que esa es mi óptica sobre el problema. Ok.
Conocer también la posición del doctor René Hernández Valiente y por supuesto compartir parte de los extractos de esta decreto, puntualmente decreto de sustanciación, porque no es una resolución. Y lo comparto acá posteriormente porque prácticamente dice: los demandantes, doctor, exponen que el mencionado decreto vulnera el principio de independencia judicial con respecto a los partidos políticos, en cuanto que el mismo funcionario ha dicho que tenía una afiliación partidaria porque, según los demandantes, el magistrado Padilla expresó en varios medios de comunicación que perteneció en su momento al partido político y ha reconocido sus vínculos con el partido FMLN. Parte de lo más importante de este extracto, que por supuesto usted lo puede tener a la mano en las redes de Canal 33, 8 en punto, acá en nuestros diferentes componentes sociales. Doctor, su opinión con relación a esto. Bien, yo coincido en gran parte con lo que dice Nelson García, en el sentido de que la sala solo ha admitido, entonces debemos de analizar las cosas como son, con objetividad y claridad. Es solo una admisión. ¿Qué significa una admisión? Una admisión en sala constitucional significa dar oportunidad al demandante, darle una oportunidad procesal para verificar que lo que él dice y compruebe en realidad amerita una sentencia favorable o no. La sala no responde a una solicitud. La sala no tiene iniciativa propia. La sala no puede actuar de oficio. La sala actúa ante el reclamo de un ciudadano quien, haciendo uso de su capacidad intelectual para elaborar una demanda, la presenta, y si es bien elaborada, como en el caso este, la demanda que está bien elaborada, que cumple los requisitos que Nelson señala, habilita a la sala obligatoriamente a realizar un examen del acto impugnado para ver su constitucionalidad o su inconstitucionalidad. No podemos, como hemos escuchado al presidente de la Asamblea ayer y hoy, me parece, hoy de este día, amenazando a la sala con reiniciar una labor de una oscura comisión que busca removerlos a toda costa, tratando de hasta inventar justificaciones que no existen, hasta este momento no se han comprobado, para poder remover a esos 4 magistrados que continúan incomodando al imperial actitudinal posición del presidente de la Asamblea Legislativa. Y lo digo así un poquito en mofa, si se quiere, porque en realidad ya a los abogados nos preocupa el Estado de Derecho, no el presidente Sigfrido Reyes, sino el Estado de Derecho en sí y la imagen de nuestro país de ser respetuosos del Estado de Derecho. No lo estamos siendo en la medida de que hay un órgano del Estado, a través de su presidencia, que no acata ninguna resolución que salga adversa en alguna medida a algunas pretensiones personales. Entonces, en este caso, antes de entrar por supuesto, lo haremos más adelante, a un análisis de la sentencia, yo sí la he revisado el día de ahora, se dio a mediodía y invertí parte de la tarde a analizarlas. Son 2 demandas y 2 resoluciones. Quiero decir que la sentencia yo la considero hasta respetuosa en alguna medida con el presidente Padilla de la sala como persona demandada, cuando la sala rechaza, declara inadmisible, improcedente, en alguna medida parte de la petición de los 2 peticionarios demandantes, cuando dice: usted me pide que yo diga qué es lo que la Asamblea debe de hacer. Esa tentación la sala no cae en ella, y en esa trampa no cae, porque esto sería volverse legislador, volverse constituyente. Y la sala le dice: usted me pide que haga juicios de valor por las calificaciones personales en cuanto a la capacidad profesional que el presidente de la Corte Padilla pueda tener. Sobre eso no me pronuncio y declaro improcedente. Y se admite por la militancia partidaria, porque allí la sala, en realidad hay un derecho que protege, porque la demanda está bien presentada y tiene una apariencia de buen derecho que es suficiente para que la sala resuelva. Si la demanda está
tan bien elaborada que hay una apariencia de buen derecho, así llamamos los abogados, a las razones justificativas para que la sala resuelva. La sala no tiene más remedio que admitir que es lo que ha hecho por un solo motivo: la militancia como violación del derecho de independencia, por la posibilidad objetiva de que se responda a las pretensiones de un partido político. Ok, doctor García, también le muestro a usted parte de la resolución que se da este día, donde puntualmente dice que la resolución de la sala considera que los demandantes, los tengo acá y usted lo puede ver nuevamente en nuestras redes sociales, han delimitado los elementos necesarios para realizar el examen de constitucionalidad sobre el decreto impugnado, y que en algún momento en la parte de arriba se refiere que esto podría estar en contravención al artículo 176 de la Constitución, derivada de la afiliación política, es decir, la independencia judicial. Pero yo quiero irme más abajo en la última parte, donde dice: la admisión fue suscrita por los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Sonia Varías de Segovia, es decir, la magistrada suplente. Puntualmente, doctor, no es la primera vez que nosotros observamos a una magistrada suplente que también estampa la rúbrica en una resolución. Quiero preguntarle, ¿cuáles son los posibles panoramas que se podrían dar? Quiero partir de algo. Se habla sobre la independencia y la afiliación política. La sala ya ha sentado un precedente en el pasado. Jurisprudencia, si lo queremos ver de esa naturaleza, con los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué elementos nos podría llevar a pensar inequívocamente que no va a resolver de la misma manera? En primer lugar, al respeto histórico de la Constitución o de la integración de la Corte Suprema de Justicia. La integración de la Corte Suprema de Justicia tiene un diseño para que sea un reparto de carácter político, y eso ha sido históricamente. Si ahora se va a cambiar esos moldes, bienvenido, porque nosotros, los agremiados, los de la llanura, siempre hemos señalado que ese era un defecto, y ese defecto es constitucional desde el punto de vista de que se creó al Consejo Nacional de la Judicatura dependiendo de la Asamblea Legislativa también. Anteriormente el Consejo Nacional de la Judicatura, es el primero, al menos al que yo pertenecí, estaba integrado independientemente por corrientes de la Universidad Nacional, de las universidades privadas y de la Corte Suprema de Justicia, tomando elementos representantes de los jueces. Pero no tenía el virus de la política, porque la política en este país, hay que decirlo, es un virus contaminante. Y cuando entra ese criterio de que lo político está sobre lo jurídico, como lo ha perfilado perfectamente el doctor René Hernández Valiente al definir a una, yo no diría que es un problema de una persona, es un problema colegiado. ¿Por qué es colegiado? Porque las cosas que rechazan tienen connivencia interpartidaria. Si vemos con sorpresa cómo los contrarios radicales se unen en objetivos perversos y sobre todo ilegales para tomar decisiones contra la Constitución. Ok, lo voy a interrumpir. Vamos a una primera pausa comercial. Al regresar seguimos con el análisis de este tema, que por supuesto este día usted lo conoció por Canal 33, 8 en punto y Teleprensa. Volvemos. Los sindicalistas se concentraron frente a una de las entradas de la Corte Suprema de Justicia para entregar al presidente del órgano judicial su propuesta de contrato colectivo de trabajo y para darle su apoyo ante lo que ellos llaman un intento de golpe de Estado. Estamos en toda la disposición de paralizar el órgano judicial a nivel nacional. Hasta el último juzgado, hasta Mianguera del Golfo, estará paralizado de haber un ataque en contra de la institucionalidad de esta Corte Suprema de Justicia, porque no consideramos justo que se continúe atentando solo por simple agenda política, ¿verdad?, partidaria de parte de estos 4 magistrados. Los sindicalistas no están solos en esta campaña, ya que algunos directores y jefaturas de la Corte Suprema también dijeron apoyar al presidente Salomón Padilla.
Alertamos sobre lo curioso que resulta que este tipo de sentencias se estén generando justamente cuando faltan 7 meses para que los salvadoreños acudamos a las urnas a elegir a nuestros próximos gobernantes. Si este precedente se siente en el país, va a abrir el camino a que otro tipo de precedentes se sienten. Y el precedente de decir solo esta persona es idónea y no pueden haber tipos de línea de pensamientos es típico de los regímenes fascistas como el de Adolfo Hitler. Los sindicalistas no solo amenazaron con acciones de hecho, sino que también responsabilizaron a uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de ser el autor de los recursos que se están presentando para buscar destituir a Salomón Padilla. En la colonia Roma, en la oficina del magistrado Rodolfo González Bonilla, desde hace más de 2 meses tienen un equipo de colaboradores de la Sala de lo Constitucional estudiando no solo este tema, estudiando varios temas en función de estabilizar al país. Ellos se desligan de todo vínculo político, aunque reconocen que si hay que tomar partido en lo que llaman una ofensiva contra Salomón Padilla, lo harán. Tenemos rebalsados y a punto de estallar los juzgados especializados, los juzgados de la Lepina, los civiles mercantiles. Cada día la situación va más difícil en la institución y el pleito permanente que estos magistrados mantienen con los demás magistrados no permite avanzar. Al final, Salomón Padilla y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia salieron para recibir a los sindicalistas. Para Teleprensa, Canal 33, Salvador Martínez. Bueno, le pongo esta nota, doctor René Hernández Valiente, para partir históricamente de ciertos elementos que se dieron en su momento. Este sindicato, el CITOG, que nosotros veíamos acá en las imágenes, fueron aquellos que llegaron, le levantaron la mano a los magistrados anteriores, llegaron con el cerrajero, pero un dato bien interesante, porque lo dijo el ex sindicalista Sifontes, a este caballero Roswell se le dio una plaza posteriormente, luego que se dieron unos bonos, pero además de eso los procesos que tenía se le quitaron, porque el juez raramente dijo que él ya no podía seguir sobre este tema. Ahora, paralelamente a esto, porque esto se dio a principios de la semana, lo pasamos en una nota acá en Canal 33, pero paralelamente a esto el presidente de la Asamblea Legislativa también ya había amenazado. La pregunta que salta de todo esto es, ¿cómo se han dado cuenta? ¿Quién es el informante? Bien, ahí obviamente es indiferente quién sea el informante. Lo interesante es que hay una orquestación montada, sindical, imperial. Siempre diré imperial cuando me refiero a la presidencia de la Asamblea, porque esa es la demostración que él quiere hacer. Y hasta el nombre le ayuda, ¿no? Hay un emperador Otón en la historia que también era muy duro y muy firme, y creo que lo emula al presidente Reyes. Entonces, si vemos que desde la presidencia de la Asamblea, pasando por algunas magistraturas inclusive, hasta el sindicato que fue el que dio posesión al presidente fugaz que tuvimos de la Asamblea junto con Sigfrido Reyes, el diputado Merino y alguien más que yo no recuerdo, en realidad vemos que hay una orquestación política en contra de los fallos de la sala. La sala no ha resuelto nada en definitiva y ellos están ya acusándola de que lo está haciendo en un complot partidario. Es decir, las expresiones políticas, los adjetivos tienden a demeritar realmente la posición misma de un sindicato que, por otro lado, debería de dar demostraciones de seriedad. Yo recuerdo mi paso por el Poder Judicial, que conversábamos con los sindicalistas, analizábamos sus peticiones, sus posiciones, y nunca tuvimos una huelga realmente contra nosotros. Hubo algunos paros que era contra terceros, e inclusive se tomaron el edificio, estando solo yo adentro del edificio de la Corte Suprema, estos mismos señores, y conversamos de alguna manera hasta cordial. Yo sabía que estaba de rehén, pero salí en el momento en que terminó una conversación constructiva y vieron la oportunidad de que siguiéramos conversando de puertas abiertas. Esta es una posición distinta, la menciono, a la que ahora se adopta en un plano político preelectoral. Obviamente, tratar de acusar a la sala en los momentos en que lo único que ha hecho es responderle a 2 ciudadanos diciéndole: voy a revisar sus demandas. No me parece que sea proporcionado la actitud beligerante en las puertas, amenazando en todo el órgano judicial, hasta en Meanguera del Golfo.
frente a una simple admisión de una demanda. Ahora, ¿qué consecuencias traería en el caso hipotético que se llegue a resolver sobre la admisión de la demanda sobre este caso en la elección que fue nula del presidente de la Corte Suprema de Justicia? Pues yo creo que debemos de darle la oportunidad a la sala. Desde luego que podemos especular en uno u otro sentido. Yo voy a abstenerme de hacerlo porque mi posición es un poco dura en algún sentido, y en este momento yo avalo esta decisión y defiendo esta decisión porque esa es la obligación. Para eso es un juez, para admitir lo que es admisible. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta porque usted se refirió a ese tema. Estamos en un año preelectoral. Este día yo conversaba con un jurista muy destacado y me decía, mire Sergio, que ni se les ocurra 20 veces a los diputados estar como queriendo revivir una subcomisión, porque los ojos del mundo internacionalmente están puestos sobre El Salvador. El que un presidente de la Asamblea Legislativa se refiere en estos términos, lo único que está haciendo es elevarlos a una categoría de un ente, como un órgano independiente, y además los está blindando. ¿Le parece esa apreciación? Desde luego que sí. Es decir, yo creo que ya lo blindó. Políticamente ya lo blindó, porque ellos se han apartado de toda posición en donde pudieran haber tenido muchos riesgos, y se han apartado de esa posición y han resuelto conforme a derecho, llevándose de encuentro, si se quiere, actitudes anímicas de políticos de muy alta estirpe en el país, y no les ha importado y se han pronunciado. Las sentencias pueden ser jurídicamente criticables, observables, todo lo que usted quiera, pero que se han dado en conceptos constitucionales, sí. Déjeme decirle algo más. El blindaje no viene de esa posición solamente que usted da, sino del acatamiento aparentemente solapado que ya tuvo la Asamblea en el caso de los diputados, los magistrados del 2006, de los magistrados del 2009, de los magistrados del 2012, de los magistrados de la Corte de Cuentas. Y en el caso de ¿por qué? Porque han vuelto a elegir, se han vuelto a elegir, han acatado, pero no han tenido el valor de reconocer que sí lo han hecho, sino que les dicen, hemos acatado la Constitución, pero no a la sala. Eso es un juego de palabras en donde nos quieren poner a nosotros como niños de kinder, ¿no? Yo creo que es burlarse del ciudadano cuando se cumple y se pretende que no se cumple políticamente. Ok. Doctor García, parece que esto no termina acá, pues tiene un inicio. La Sala de lo Constitucional le da plazo a la Asamblea Legislativa porque desde diciembre le está pidiendo que rinda informe de los regalos navideños que hizo a todos los diputados al presidente de la Asamblea Legislativa. Le advierte, si usted no restituye mediante amparo a los empleados que siguieron el debido proceso, eso es un delito penal y vamos a remitir a la Fiscalía, porque la Corte Suprema de Justicia está para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Qué le parece? En primer lugar, es que aquí el problema es que todos tienen techo de vidrio, pero ese techo ha estado blindado gracias a que en la Corte de Cuentas no se ha ejercido una función general de auditoría, porque la Corte Suprema de Justicia también tiene unos gastos de bagatela y los tenía tremendamente, como era una revista en un papel súper fino para publicar poesías de algunos magistrados y para hacer unas fiestas también, y todo eso cuando se le reclamó de parte de la Corte de Cuentas, pues. Entonces, si por esa es la razón del entrampamiento de la Corte, de los magistrados de la Corte de Cuentas, porque para nadie es un secreto que se han buscado amanuenses siempre, ¿verdad? Que después negocian con los políticos, bueno, ¿me van a reelegir o no? Porque aquí te tengo el expediente tal, ¿verdad? Entonces, lo que usted acaba de señalar en relación a las preguntas del doctor René Hernández Valiente sí son sumamente delicadas, porque en la medida de que todos demos el ejemplo de que la ley llega hasta donde comienza mi territorio, entonces cada quien va a plantear su propia ley de la selva. Imagínese usted que eso que acabamos de ver, que es una manifestación de anarquía y de sublevación, y es más,
en las grandes leyes que han dado, los mismos que ahora van a sentir ese apoyo, se encuentran tipificadas como actos de terrorismo. Y eso es lo que hemos anunciado, o hemos ido a anunciar tranquilamente. Entonces, si usted ve todo el panorama, además, gubernamental, en los que no hay un respeto ni siquiera a la categoría de cómo tratar a un semejante, entonces esto va a terminar en una, como decía un magistrado muy recordado por mí, esto va a terminar en una chancha barancha. Eso va a terminar en sálvese quien pueda. ¿Quién va a llamar el orden? Y aquí, ojo, ¿quién va a llamar el orden? Yo creo que esta semana pasada hubo un mensaje sobre eso en la Asamblea Legislativa, que todos lo han tomado como un gasto superfluo, lo que sea. Miren, había un mensaje en la presencia del señor ministro de Defensa y todo su Estado Mayor. Para mí, así lo veo. El que tenga ojos para ver, que vea, y oídos para oír, que oiga, y para pensar, porque a veces el cerebro como que lo tenemos embodegado. Aquí lo que hace falta en este país es que alguien ponga orden a cada uno en su puesto y a cada uno en la reflexión hasta dónde llegan sus funciones. Pero aquí cada uno de los altos funcionarios piensa que el otro depende de él, o que está más chiquito, y que lo voy a procesar y al otro lo voy a meter preso. Todo ese tipo de cosas debe de acabarse. Aquí los maestros que nos enseñaron a nosotros el derecho, realmente yo le doy gracias que ya se murieron la mayoría, porque si vieran esta melcocha que le llaman orden jurídico, se irían de espalda. Aquí cada quien interpreta la ley como le da la gana, pero sobre todo que les toque a los demás la ley, a mí no. Y este es el problema. Falta orden, nosotros estamos al borde y no he querido mencionar la delincuencia organizada y beligerante y ya casi con representaciones legales, que en un momento dado de lo que se está perfilando como orden en este país, pueden causar un desorden social de gran magnitud. Ok, vamos a hacer una pausa comercial, pero solamente me retraen aquellas palabras que en algún momento alguien dijo. Miren, aquí en este país a los amigos se les interpreta la ley, a los demás se les aplica. Vamos a hacer una pausa comercial, señores, vamos a seguir con este tema, porque acá en 8 en Punto, cuando agarramos algo, no lo soltamos. Pausa, volvemos. Sabíamos que iba a estar muy pendiente, estamos de regreso. Doctor Valiente, el fiscal general de la República se le ha solicitado muchísimas veces que procese a los magistrados. No lo ha querido hacer. Él ha manifestado puntualmente que el ministro estaba fraguando un plan para destituirlo. El director de Medicina Legal la vez pasada no eran consecuentes las cifras, según ellos, de homicidios, también lo quisieron destituir, que por cierto están parados. Así. Están parados. Sin embargo, yo le quiero traer a colación lo que dijeron los magistrados en algunos rotativos. Nos han amenazado, nos han intervenido el teléfono, nos han dado seguimiento y todos los días nos dicen que nos van a destituir. ¿Qué opinión le merece? Es una estrategia de terror. Es una estrategia de crear inseguridad, de crear preocupación, de desestabilizar a las personas. Pero eso solamente no en el crimen organizado lo hemos visto, doctor. Bueno, pero también en algunos políticos de este gobierno también lo hemos visto. Fíjese que no es a base de adjetivos que uno puede ganar una polémica, pero digamos una batalla verbal, porque al presidente de la República que le fascina pelear, hasta por gusto. Ayer se peleó con el fiscal general, hoy se está peleando con el director de Medicina Legal, solo porque el director de Medicina Legal es psiquiatra, como que si no fuera un médico general antes de ser psiquiatra. Psiquiatra es su especialidad, pero es un médico calificado para opinar en el ramo de la medicina. Ya lo descalificó solo por ser psiquiatra. Entonces, cuando vemos ese tipo de expresiones que se adjetivan para el fiscal bravucón, etcétera, etcétera, por supuesto que tenemos alguna reserva de credibilidad en lo que se pueda decir
en el sentido de negar que no es cierto que se lo quiera destituir. Desde luego, siempre en la historia, alguien que molestaba al rey, el rey lo apartaba. Si no, no hubiera existido en la historia el ostracismo, ¿verdad?, que se puso de moda en nuestro país en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Ahí había mucho ostracismo, todavía hasta el año 60, digamos, por allá hubo algún ostracismo. No, sigue habiendo, ya lo podemos analizar. Todavía, pues sí, yo creo que sí, solo que hoy es más subliminal y sofisticado. No, es que también podría haber sido, porque hubo un presidente que fue tan inteligente que en vez de expatriar a la gente, le daba becas a Italia, a Francia, a España, para que estuvieran estudiando y no lo molestaran. Y estaba estudiando tranquilamente. En algunos ejemplos tenemos de eso. Pero yo creo que sí, no ha disminuido, Nelson. Yo creo que esto ha disminuido. Pero en cuanto a la presión, ¿qué corresponde hacer? Que cada cual haga lo suyo, pero inteligentemente. Es decir, si yo tengo evidencias, que las tengo que presentar. Pero ya no sigamos con esta retórica perniciosa para la tranquilidad y la armonía del país entero. Ahí estamos arriesgando realmente la paz social. Y estos no se dan cuenta, ninguno se da cuenta. Cuando uno levanta una bandera de pleito es porque realmente no perciben. Desde nosotros, los ciudadanos, tenemos todo el derecho de reclamar que nos den el ejemplo a vivir en armonía y en paz social. Correcto. Tenemos todo el derecho de reclamar y lo debemos de hacer con la fuerza suficiente de lo que ahora se llama sociedad civil, medio organizada o no, pero que cuando se organizó pesó tanto que doblegó la mano de la Asamblea, doblegó la mano del presidente de la República. ¿Por qué? Porque la sociedad civil es realmente para quien ellos gobiernan, y ellos deben de entender que es para la sociedad salvadoreña a quien le deben esa paz social. Que el momento electoral es un poco candente, de acuerdo, se calienta, pero no que no llegue a ser una llama inflamable que no podamos apagar en un incendio desmesurado, no, que sea un poquito calientito, le pone sabor al ciudadano, pero con altura, un debate de altura, serio, para que podamos escoger entre distintos candidatos. Ahora hablamos de los presidentes, los candidatos a presidente, el mejor o el que más llene nuestras aspiraciones, pero eso no lo vamos a hacer porque ahora pilatescamente el presidente de la República diga: el sistema previsional está en crisis y no lo puedo arreglar, se lo heredo al que viene. Por favor, eso no es una responsabilidad de gobernante. Si son cientos de miles las personas ancianas que están pensionadas, a esas personas les está dando el presidente de la República la espalda. Al fiscal le pone de enfrente una expresión muy dura, y yo creo que alguien decía esta mañana en algún medio que era muy difícil que a los 10, 11 meses que le falta al presidente Funes pudiera enderezar un poco el barco para buscar esa armonía social. Pero yo creo que está obligado a hacerlo. Estos ejemplos que acabo de dar son quizá como los primeros elementos que, si los partidos políticos o el partido político de oposición, porque los demás están un poco genuflexos al FMLN, ese partido político que está, el único que ha quedado en la oposición, en realidad tomara nuestras palabras, nuestros argumentos como bastión político, le va a hacer mucho daño. Yo creo que el FMLN ha entendido y ha bajado su presión con la Sala de lo Constitucional. No así uno de sus jerarcas que ocupa la presidencia de la Asamblea, pero el partido en sí la ha bajado porque ha visto que esa posición intransigente, lo digo, berrinche legislativo contra la Sala, tiene costo político para el partido de gobierno. Ok. Doctor, Gabriel Naúl, relatora de la ONU, en su momento dijo de que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional se tenían que cumplir. Alguien le agregó, les guste o no les guste, pero eso yo es piquete aparte. Pero quiero irme a una situación donde casos concretos. El general Ochoa Pérez, en su momento el coronel, lo ampararon y eso le dio la oportunidad de tener la posibilidad, políticamente hablando, de correr por un curul. Y así ha amparado a otras
personas que en algún momento se han acercado a que se les tutele un derecho jurídicamente vulnerado. Me quiero ir a otro caso concreto y le planteé esto porque usted en algún momento fungió como el abogado de él. Rodrigo Samayoa, donde es su cliente, también otro juez, indistintamente, nos guste o no nos guste, ha dado una resolución para que se le restituya. Tanto los magistrados de la Sala de lo Constitucional como un juez están dentro del órgano jurisdiccional y son jueces, y tanto vale esta resolución como la de arriba. Yo tuve el privilegio de estar con esa relatora como delegado de la Federación de Asociaciones de Abogados, retroalimentando algunos conceptos de por qué se estaba generando en el país y se sigue generando esa situación de rechazo a las sentencias. Y es obvio, es que esas sentencias vienen a romper un problema histórico de la partidocracia. La primera sentencia que dio la sala, que fue la relativa al voto por rostro, quebró el poder de las cúpulas. Y el ejemplo que usted puso del coronel Ochoa Pérez es el más evidente, que él iba en el 24º lugar, donde nunca hubiera quedado, de no ser porque se cambió el sistema. Entonces ya el electorado tiene una posibilidad más de elegir realmente, y no a los 10 primeros que normalmente son los que llevan posibilidades. Esa fue una gran sentencia. Yo le llamé la segunda acta de independencia de este país. 2, dio una sentencia en la sala, ha dado más, ¿verdad? Pero me voy a referir a las que yo he estado muy cerca, como la del coronel Ochoa Pérez. Activó la verdadera naturaleza del juicio de amparo, que es la inmediatez, para decir sí o no, pero inmediatamente. Igualmente tuve la desilusión que en el caso del diputado Rodrigo Samayoa se tardara 10 meses. Ya en 10 meses pudo haber pasado cualquier cosa. Ya eso, a mí me hubiera dado pena dar es como que llegara a una fiesta de Navidad hoy en agosto. Sí. Pero además me llamó la atención que se aprovechó esa no admisión para hacer una valoración que a mí, al menos académicamente, me llamaba la atención, que era valorar que los señores diputados suplentes no tienen fuero más que cuando estén en funciones. O sea, eso deja la puerta abierta para que el fiscal general de la República pueda girarle incluso una administrativa. Ah, pues sí. Y es que estaba caliente en el ambiente el problema de un diputado suplente. Sí, Wilber Rivera. Sí, exactamente. Porque aquí las cosas tampoco suceden por casualidad. Por eso es que yo, cuando hablaba de la política, me refería a la cuestión histórica del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Para los repartos políticos. ¿Qué tiene extraño que esté un miembro del FMLN como presidente? Si antes estuvo uno de Arena y antes estuvo otro que no era ni uno ni de otro, ¿verdad? Quizás por eso duró más tiempo. Pero el punto es, seamos francos. No es a doble moral, por ejemplo, y me refiero a este caso, de que hoy resulta que para ganar un caso quizás hay que ir primero a una sinagoga o a catedral a que le den el nihil obstat, ¿verdad? No hay obstáculo, porque como hoy alguien puede decir, sí, legalmente usted ya ganó este caso, pero moralmente no. Y entonces pues hay que ir al Tíbet o a dónde. Y si el problema es la doble moral. Entonces, más allá de todo esto, la sala merece un respeto. El presidente de la Corte actual merece un respeto. Ok. Doctor Hernández Valiente, con relación a este tema que ya el doctor nos amplió, a mí me llamó la atención, dicen por ahí en que en política todo lo que se dice es como un boomerang y regresa. A mí me llamó la atención la palabra de un diputado de Ghana, puntualmente, que me merece todo mi respeto, pero él en la defensa de Rodrigo Samayoa decía, miren, ya hay una resolución. Sí. ¿Qué parte no entienden ustedes que un juez y no es la misma situación que en algún momento ellos han manifestado en el incumplimiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, doctor? Y duele más cuando el diputado es abogado. Sí. Como que si el derecho fuera un traje a la medida. Solo para mí.
Desde luego, con esto estoy resaltando mi posición crítica. Indiscutiblemente, no es aceptable que un abogado de la República, no someto crítica a su título, pero sí su capacidad jurídica, se exprese haciendo prevalecer una actitud política sobre la Constitución. Es absolutamente inaceptable. Con eso concluyo, Sergio, en esa parte. Ok, doctor, bueno, han habido una gran cantidad de demandas que estamos hoy por hoy en vilo pendientes, pero muchísimos requerimientos. El doctor ya se refería anteriormente, el presidente de la República da un decreto donde los viajes de él no se van a saber, sino que hasta el 2017, y esboza el elemento de que esto constituye seguridad de Estado. Es parte precisamente de un andamiaje de un Estado de Derecho, régimen de legalidad de la administración pública, separación de poderes, escudriñar a los funcionarios. Mire, lo que está a la vista no quiere anteojos, ¿verdad? Es decir, no, ni auditorías tampoco. Uno o anda con una presencia de súper, voy a decir, éxito, o anda en una modestia como el Papa Francisco, ¿verdad? Que hasta los zapatos se ve que no los anda estrenando. Y entonces, ¿de dónde salen los dineros? Y es que el problema es que siempre el erario nacional se ha considerado el botín de las funciones públicas. Y entonces agarremos de esto. ¿Por qué existen partidas secretas, pues? Si estos viajes, con solo meterlo a las partidas secretas ya se arregló la cosa, o con préstamos personales. Entonces, el problema es que no hay claridad integral. Ahí está un tribunal de transparencia, etcétera. ¿Funciona o no funciona? ¿El tribunal de ética funciona o no funciona? Aquí no se necesita que haya fuero para que a los funcionarios no los toquen, ni los investiguen. Se necesita el poder político. Aquel que lo quiera acabar, sí, lo pueden investigar y sacarle los trapos al sol y acabárselo. Porque hay varios métodos subliminales, como le decía hace un momento a mi respetable colega Hernández Valiente. Lo que pasa es que no se nota. A veces esa forma de atacar va encubierta en otro tipo de actitudes, hasta de procesos judiciales, ¿verdad? ¿Para qué? Para denostar a las personas, para que quede en el suelo y que no se vuelva a levantar. Hay muertes civiles en este país. Ok, vamos a ir a una nueva pausa comercial, vamos a regresar con Participación Ciudadana, pero un magistrado de la Sala de lo Constitucional en algún foro donde yo estuve con relación a la partida secreta, transferencia de fondos, él dijo, cuando íbamos a dar la resolución, se nos acercó un amigo mío, un representante de uno de los partidos políticos, a pedirnos que no diéramos esa resolución, porque precisamente de ahí es donde nos sacaban el pistillo a nosotros para tener la llamada gobernabilidad en nuestro país. Pausa, señores, regresamos con más. Estamos de regreso, saludo rápidamente a mi productora Georgina García, que nos da a conocer esta noche Participación Ciudadana. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio, buenas noches a nuestros invitados. Doleli dice, el señor Padilla puede ser una eminencia. El punto es, se siguió el procedimiento ilegal para elegirlo, dice Julio Portillo. Buenas noches, doctor Hernández, explíquele al presidente de la Asamblea Legislativa la naturaleza de la sala o tribunales constitucionales. Juan Carlos Sura, sí dice correcto, es correcto. La pregunta debe ser si en el 2009 existieron irregularidades en la elección de los magistrados. Omar Morán dice no hay resolución aún, pero sabemos a dónde va la cosa, porque la Sala de lo Constitucional no admitió recurso cuando era contra ellos, pregunta. Alejandro Lira dice lo correcto es que cualquier empleado de gobierno debe llegar por capacidad y no ignorantes camisas sudadas, dice. Mario Grisales, es triste ver cómo se politiza el Poder Judicial. Esto es propiciado por el presidente de la Asamblea y algunos diputados.
Diputados. Nimrod Benítez, ese sindicato anda haciendo trabajo político dentro de la Corte. Ya se sabe de dónde procede eso. Debemos de defender la institucionalidad del Estado. No tenemos que recibir amenazas de un sindicato. El diputado 85 dice, el FMLN hace lo mismo que criticaba con Arena. Se están apoderando de las instituciones del Estado para gobernar sin obstáculos. Nimrod Benítez dice, ya se sabía que era inconstitucional la elección de ese nuevo magistrado. Henry Saldívar, si la demanda estaba bien fundamentada, a la sala lo único que le quedaba era admitir y luego resolver, comenta. Por acá Líderes Solidarios dice que el pago de bonos a los sindicalistas de la Corte parece que la única crisis no es la financiera, sino de los intereses fácticos, dice. Luego por acá Nimrod dice, lo que necesitamos es cumplir con la ley y mantener la institucionalidad. Hasta acá vamos a llegar esta noche con la participación ciudadana. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Georgina, amigos televidentes, a usted que nos sintoniza en línea, nuestro saludo, y por supuesto, usted que nos escucha por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM. Doctor Hernández Valiente, sus impresiones de la participación ciudadana. Bien, hay una petición directa sí, y realmente voy a hacer una reflexión porque es necesario que haya una comprensión lo más amplia posible de cuáles son los límites de la Sala de lo Constitucional en momentos en que hay crisis como la que tenemos ahora, crisis de obediencia de sus resoluciones. Quiero aclarar, no son las sentencias las que crean las crisis, sino la desobediencia a las mismas las que crean las crisis en el país. ¿Qué es desacato, doctor? ¿Qué es un desacato? ¿Qué es delito? Que es delito. Y es una violación constitucional, desde luego. La Sala de lo Constitucional, que nace en la Constitución del 83 y se integra realmente democráticamente, diría yo, en la reforma constitucional que se promovió con anticipación al acuerdo de paz y que entró en vigencia en el año 91, viene a ser el equivalente de un tribunal en cualquier constitucional en cualquier parte del mundo. Solo que aquí, en Costa Rica y en Paraguay, los únicos 3 países de América Latina, está, digamos, yo uso la palabra enquistada porque forma y no forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal garantiza a usted, ciudadano, que los gobernantes, las autoridades públicas, le van a respetar sus derechos fundamentales. Y los particulares que se encuentren en posición de mando y de dirección también le van a respetar, y esta sala es la encargada de proteger sus derechos fundamentales, los derechos inherentes a la persona humana. Por otro lado, es el controlador del principio de primacía de la Constitución. Esto quiere decir que las normas, las leyes, los actos subjetivos y objetivos que se den como un código, una ley orgánica, un decreto legislativo, una elección indirecta, de democracia indirecta, llamadas indirectas o de segundo grado, que no lo son, son calificadas, también pueden ser controladas. Ahí hay una mística, hay una filosofía constitucional. No puede haber en un Estado de Derecho ningún acto gubernamental que no pueda ser constitucionalmente controlado. Esa es la función más crítica que ha tenido la sala, o la más criticada, porque golpea al gobernante infractor de la Constitución. Correcto. ¿Y quién es el que protesta contra la sala? Solo los gobernantes infractores. Los que acatan la Constitución y la ley no protestan. Ok. Doctor, pregunta, muchísimas gracias, Nimrod Benítez, por estar pendiente todas las noches de 8 en punto. La ley y la institucionalidad se deben de cumplir. Pero el diputado 85, así se decía llamar, me llamó muchísimo la atención porque decía, el FMLN parece que es la sumatoria de todos los miedos. Solamente está haciendo lo mismo que criticó por tanto tiempo al partido Arena. Pues es que lamentablemente falta originalidad histórica en este país. Pienso yo que el FMLN tiene toda la posibilidad de perfilar una forma de ser y de gobernar diferente
porque tiene todo ese basural que ha calificado así de las actitudes negativas, pero resulta que hoy, en lugar de limpiarlo y de ser diferente, entonces le ha sacado fotocopia de ese basural, porque lo mismo, las mismas prepotencias, las mismas cabildeos nocturnos, las mismas prepotencias ahora de un consorcio político temporal que se va a romper en la medida que cada quien agarre para su casa. Entonces el dañado es el ciudadano, el dañado es el Estado de Derecho. Si ojalá que ese efecto quedara allá en las cumbres, ¿verdad? Sería como la capa de ozono, que se va a quemar la parte de arriba, pero abajo no. Entonces, pero ¿quiénes son los primeros afectados? Primero, en el órgano judicial, el juez teme una represalia política. Bueno, si estos se atreven a decir que van a destituir a los magistrados, con más razón pueden debajo de agua, porque aquí hay otras vertientes subterráneas que usted ya medio mencionó, en las cuales un juez por allá de sentencia, bueno, porque hay otra forma como en el billar, de meter una bola a la buchaca, tirarle aquí para que rebote allá, ¿va? Y uno de los ejemplos es que mediáticamente se perfila un juez que no resuelve, que está resolviendo contrario de derecho, que nadie lo quiere, exacerban la opinión pública, porque yo debo de agradecer la compostura, el nivel de participación ciudadana que ha habido en esta noche, con una objetividad, con una serenidad, porque aquí hay hasta empresitas, llamémosle así, que se dedican a mandar correos incógnitos para destruir la opinión del doctor Hernández Valiente, o la mía o la suya, y diciendo que ustedes están del lado de tal y de cual. Todo eso tenemos que ponerle paro a través de las palabras que ya mencionó nuestro querido ex magistrado, y es que hay que poner orden y respeto al imperio del derecho. Con eso finalizamos la entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias por su sintonía. Doctor, es un gusto haberlo tenido acá. Doctor Hernández Valiente, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos tomado en cuenta. Muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta acá en esta tribuna de entrevista. Muchísimas gracias por haber sintonizado 8 en punto. Pasen muy buenas noches. Quédese en sintonía de Canal 33. Será hasta el día de mañana, y que el Señor, una vez más, nos bendiga a todos.